Bendiciones, bienvenidos a su programa Voz que prepara el camino. Yo soy el profeta Jaciel Agramón y para mí es más que un honor poder llegar a tu vida y bendecirte con esta palabra del reino que sé que va a cambiar tu perspectiva acerca de las cosas que estás viviendo en este tiempo. El tema de nuestro programa de hoy es nuestro amado viene. Mucho se ha hablado acerca de este tema y hemos visto que por años diferentes ministros a nivel mundial han tocado este tema tan interesante acerca de lo que es la venida de Cristo o el regreso de nuestro Señor Jesús a la tierra. Sabemos que Él vino la primera vez y que en la primera ocasión dice la Biblia que estaba establecido que Él muriera, que fuera muerto por manos de los gentiles y de los judíos, y que luego resucitara. Luego de su ascensión, entonces se estableció en el libro de Hechos capítulo 1, dice, así como ustedes ven a este Jesús que está subiendo al cielo, así mismo volverá como lo vieron ir al cielo. Y esto representa un fundamento en nuestra fe. La Biblia dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces tenemos tres dimensiones de fundamento. Número uno, la dimensión del fundamento de la fe. Número 2, la dimensión del fundamento del amor. Y número 3, la dimensión del fundamento de la esperanza. Mientras que la Biblia expresa claramente que nuestra fe está basada en la resurrección de Cristo, nuestra esperanza está basada en su pronto retorno a la tierra. Yo quiero que abundemos o que entremos profundamente a hablar acerca de esto que es tan interesante, porque lo que estamos viendo en nuestros medios y en lo que está sucediendo a nivel mundial el día de hoy nos está hablando, nos está gritando que Yeshua regresa a la tierra, que está inminente o es inminente el retorno del Maestro a nuestro medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de la venida de Cristo, tenemos que explicar algunos fundamentos que van a preceder a esto que es su pronto retorno a la tierra. Porque si ciertamente entendemos que como fundamento del reino, la iglesia perdió mucho del fundamento, porque nos volvimos escapistas, nos volvimos personas que deseaban vivir en el cielo, irnos a vivir al cielo. No estoy en contradicción con los que creen que vamos a vivir y con los que no creen que vamos a vivir en el cielo. Simplemente que quiero explicar y exponer que uno de los fundamentos más poderosos que tiene el reino de Dios el día de hoy es que Yeshua va a volver. ¿Y cómo va a prepararse la iglesia? ¿Cómo vamos a prepararnos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de la iglesia antes del retorno de Cristo? Quiero explicarte que una de las cosas que he creído, uno de los apóstoles con quien comparto constantemente, conversábamos y él decía estas palabras: la iglesia va a terminar como comenzó. Es decir, la iglesia que estaba fundamentada en el reino, la iglesia que vivía en el poder y en la autoridad del cielo, va a volver a ser lo que era antes de que Cristo regrese a la tierra. Y es necesario entrar a ciertas profecías bíblicas coherentes para exponer la realidad del retorno de Cristo a la tierra. Porque hay cosas físicas y espirituales que están siendo, inclusive naturales, de la humanidad y sistemas que están siendo conmovidos, que estamos viendo un sacudimiento a nivel mundial. El libro de Ageo capítulo 2 versos 6 y 7 dice: yo volveré a sacudir otra vez los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y dice, y llenaré de gloria esta casa. Es decir, antes de que regrese el Maestro, antes de que la gloria misma, que es Yeshua, vuelva a desarrollarse o a vivir o establecerse en la tierra, vamos a ver un sacudimiento de muchas cosas. Por eso lo primero que está ocurriendo en la tierra es que usted está viendo en Latinoamérica, en Indonesia, en Japón y en muchos lugares del mundo sacudimientos en la tierra, terremotos que están ocurriendo a nivel mundial en una escala muy alta. Es decir, la tierra está siendo sacudida. Las placas tectónicas, como se dice en este concepto de sismología,
están siendo sacudidas. Los mares están saliendo del cauce. Los mares están tomando la tierra y las islas enteras están desapareciendo. ¿Qué es lo que está anunciando esto? No es más que el pronto retorno de Yeshua a la tierra. Dice que la tierra va a ser sacudida, los mares van a ser sacudidos, y entonces la tierra va a comenzar a ver el próximo retorno. Estamos viendo en la tierra lo que ocurrió en este 2020, la pandemia en el pasado 2020, que fue devastadora aparentemente. Muchas personas murieron, muchos tuvieron que quedarse en casa, hubo quiebra a nivel económico en muchos estratos. Yo conozco amigos que tuvieron negocios, que sus negocios tuvieron que cerrarlo a causa de la pandemia, y aún después no pudieron volver a abrir. Entonces, cuando vemos todo este movimiento a nivel mundial, nos estamos dando cuenta que hay un anuncio al que tenemos que estar pendientes. Y usted dirá, ¿cómo entonces puedo estar listo? ¿Qué es lo que habla la Biblia acerca de los últimos días? Yo creo profundamente que así como en el primer tiempo, la Biblia dice que Dios levantó un hombre llamado Juan el Bautista como la voz que preparara el camino del Señor y que enderezara las sendas para que Jesús pudiera manifestarse en la tierra. Asimismo, se va a levantar una voz dentro de la iglesia, se van a levantar voces proféticas en el último tiempo. Y yo le llamo a esto el espíritu que se moverá en el último tiempo, que es un espíritu profético que va a revelar la forma en que debemos estar listos para que Yeshua venga a la tierra, para preparar el camino del Señor. La Biblia dice que la asignación profética del tiempo final es la voz del esposo o la voz del amigo del esposo. La Biblia dice, el esposo se goza con la esposa, pero el amigo del esposo es el que está junto a él y es el que ayuda a preparar a la novia para recibir al novio. Entonces, la Biblia dice que Dios levanta un hombre en el capítulo 3 del libro de Mateo, versos 2 y 3 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, muy parecido al profeta Elías. Y dice la Biblia que cuando este hombre se levanta con una palabra dura, con una palabra muy fuerte para su generación. Pero dice que toda la tierra comenzó a seguirlo. Dice que desde Judea, desde Jerusalén, desde Samaria, se acercaban a él para escuchar la palabra de su boca, después de 400 años de silencio. Entonces, la primera característica que va a tener la unción profética del último tiempo es que va a ser una voz que va a emitir, que no es una voz que se va a mezclar con el sistema, no es una voz que se va a conectar con la misma corrupción del mundo, no es una voz elitista, es una voz que va a hablar a grandes y a pequeños, a ricos y a pobres, diciendo esta palabra: prepara el camino porque el Señor viene. Esta voz que prepara el camino es una voz que habla acerca de la justicia, acerca de equidad. La Biblia dice que cuando Juan se levantó en su generación, él dijo que si usted tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Si usted tiene 2 casas, dele una al que no tiene. Y no es socialismo, escuche bien, esto no es un sistema socialista del que la gente habla, que le quitan 2 casas y le dan una a otra, pero los que están encumbrados en la altura no comparten y se enriquecen a sí mismos. Estoy hablando de un nivel de justicia que se va a manifestar sobre la iglesia, y la voz que Dios levantará será una voz que traerá justicia a los pobres, a la gente que está en hambre, que está en dificultad, que está en situaciones difíciles. Esta voz profética que prepara el camino es una voz que va a anunciar el reino de Dios, porque no podremos recibir más de Dios que lo que nosotros entendemos. Una de las cosas que necesitamos profundizar para poder conectar con la venida de Cristo es entender el reino. En la dimensión del reino de Dios, el reino no me hace subir, el reino viene. Por eso Cristo, cuando oró, dijo: oren pidiendo, Señor, que venga tu reino. No que yo me vaya de la tierra, sino que el reino que está en los cielos se manifieste en la tierra y se haga la voluntad aquí en la tierra como es hecho en el cielo.
Cuando hablamos del reino y de su venida, lo próximo que tenemos que explicar es lo que habla el libro de Mateo, capítulo 25. Dice la Biblia aquí que el reino de Dios es comparado con 10 vírgenes. El número 10 en la numerología hebrea tiene una representación muy especial. Habla literalmente acerca de algo completo o algo acabado, algo terminado. Entonces, cuando hablamos de 10 vírgenes, está hablando de que el tiempo final de Dios, de que lo que Dios va a hacer en la tierra, en lo que Cristo está mirando, se está terminando. Y mientras Él ve que todo se está completando, dice que habían 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Y que las 5 prudentes tenían aceite, pero las 5 insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Dice que en un momento determinado, a la medianoche, se oye un clamor. La palabra aquí es que se oye una voz que clamaba, una voz que gritaba y decía: aquí viene el esposo. Esto nos habla, lo mismo que estamos conversando, de que antes de que se manifieste Yeshua, va a venir una voz profética sobre la iglesia, sobre las naciones de la tierra, que va a decir: el reino está viniendo, Yeshua está viniendo. Y dice la Biblia que las 10 vírgenes se comienzan a preparar porque se habían cabeceado y se habían dormido. Esto implica que una de las cosas que va a suceder en la iglesia, o que está sucediendo, es que la iglesia va a estar dormida. La iglesia va a estar en un letargo espiritual. Pero dice que cuando venga esta voz, la iglesia va a ser despertada. El mundo va a ser despertado. Y cuando esta voz suene en la iglesia: aquí viene el esposo, salgan a recibirle, esta misma voz va a despertar a todos, pero no todos estarán listos de la misma forma para recibirlo. Dice que habían 5 que tenían aceite en sus lámparas, y este aceite habla o representa o simboliza la unción preciosa del Espíritu Santo. Hay gente que está esperando a Yeshua, pero no vive vida de comunión con Él, no vive vida de oración y no está listo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Las arras es como una especie de garantía de que tú vas a recibir herencia de Dios, de que tú vas a participar de la venida de Yeshua. Dice la Biblia que estas no tenían aceite y le dijeron: le dijeron a las prudentes: denos del aceite que ustedes tienen. Es decir, es como que va a venir un movimiento que va a querer mezclar a la gente que está viviendo en pureza, en santidad, en justicia, con ese movimiento de sistema que está rezagado, que está en letargo. Y dice que las prudentes dijeron: no, vayan y compren, o sea, busquen, levántense, prioricen su relación. Pero dice que cuando ellas fueron, entonces dice que vino el esposo y ellas no pudieron entrar a las bodas con el esposo. Es decir, es como un movimiento que va a haber en la tierra, donde el cielo va a decir: ya está próximo a suceder. Y cuando usted vea esto, entonces como que no va a tener el tiempo de poder hacer aquello que quería hacer, pero que no pudo hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo con estos mensajes y con muchos hombres que Dios está levantando para hablar acerca de la venida? Está hablando para que tú te prepares, para que tú estés listo, para que tú te levantes, para que tú salgas de esa atmósfera de letargo espiritual. Esa voz que despertó la iglesia, que despertó a las novias para poder entrar a la boda con el esposo, es la misma voz que te está hablando hoy. Que te despiertes, que te levantes, que salgas de esa condición espiritual. Tú que me estás mirando, puedes estar descarriado, puedes todavía ser cristiano y no tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, puedes ser ateo, nunca haber escuchado hablar acerca de Dios. Quiero decirte que este es el tiempo. Todo lo que estamos viendo en la tierra, toda la convulsión espiritual, toda la convulsión económica, toda la convulsión sistémica, toda la convulsión que está en el mundo, está gritándole a la gente que me está escuchando, a ti que me estás mirando ahora: prepara camino para el Señor, porque Él regresa a la tierra. Si quieres desarrollar tus dones espirituales, activar tus sentidos o simplemente crecer en la capacidad de escuchar a Dios, la Escuela de lo Profético es el lugar correcto para ti.
con una amplia gama de formación que va desde la interpretación de sueños, adoración, profetas, videntes, hasta cómo operar en la sanidad y liberación. Si estás dispuesto a ir más lejos de tu llamado, llámanos o escríbenos al WhatsApp a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 849-621-3010 en República Dominicana, o búscanos en la web www.escueladeloprofético.com. Escuela de lo Profético, para ir más lejos en el ámbito del Espíritu. Ahora, quiero tocar a un punto muy especial. La Biblia dice que no podemos pensar en la tardanza de su venida o verla como muchos la ven, como tardanza, sino que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia habla detalladamente de cómo serían los días o los últimos días, qué es lo que tú ibas a ver en la atmósfera de la tierra antes de que se manifestara Yeshua. Una de las cosas, o uno de los puntos que es muy importante tocar, es que dice la Biblia que en los últimos días vendrían hombres ávaros, malignos, maliciosos, que iban a ser amadores de sí mismos. Y lo que vemos ahora en la cultura en la que estamos viviendo es una cultura que se enfoca más en el hombre que en Dios. Mucho de lo que vemos en la tierra es culto al cuerpo, es culto a mis deseos, culto a mis placeres, culto a lo que yo quiero hacer y no directamente a la voluntad de Dios para mi vida. Cuando vemos toda la atmósfera, hay inclusive terapias psicológicas, psiquiátricas que te dicen enfócate en autodescubrirte, porque cuando tú te autodescubras, tú vas a llegar a la plenitud de tu propósito. Y es como que toda la cultura es una cultura que endiosa al hombre, mientras que la Biblia nos enseña que mientras más conozco a Dios, más entiendo mi propósito en la tierra y más feliz, más bendecido, más próspero estoy. Mientras más me acerco a Dios, más cambia mi vida. Y usted se preguntará, ¿y por qué hay gente en la iglesia que tiene 30 años sirviéndole a Dios y viven en miseria? Es porque hay principios espirituales que tú tienes que vivir y manejar para poder llegar a concretizar en la plenitud de lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Dios nunca va a hacer nada si no primero pone un fundamento, un principio. Entonces, vemos que la cultura de hoy nos está diciendo, enfócate en ti. Mírate hacia ti, hacia adentro, hacia ti mismo. Valórate y priorízate. Y es muy importante valorarnos, entender y no tener más alto concepto de nosotros que el que Dios nos estableció. Pero muchas veces salimos del plano de entender que vivimos, respiramos y caminamos para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y una de las cosas que tiene que ver con su voluntad es entender que el amado viene. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el espíritu y la novia dicen ven. Y el que oye de estas cosas tiene que decir ven. Una de las cosas que Dios está despertando, y quiero hablar ahora mismo de 4 puntos que está Dios restaurando en la iglesia para prepararnos para su venida. Y a esto se le llamó en los años 80 el movimiento de preparación de la novia. Y quiero hablarlo directamente para que usted lo pueda entender. Número 1, una de las cosas que Dios está restaurando en este tiempo es el movimiento de sanidad interior. Usted dirá, ¿cómo sanidad interior? Una de las cosas que Dios está haciendo para preparar la novia es que dice el texto de Apocalipsis que esta novia estaba vestida de lino fino y estaba sin manchas y sin arrugas. Muchas veces la gente que está sirviendo en la iglesia, yendo a los servicios, inclusive la gente que asiste de manera natural y normal como costumbre, muchas veces está atada por religión, está atada por odio, está atada por amargura, está atada por situaciones frustrantes del pasado que vivió. Y Dios muchas veces necesita traer sanidad para podernos preparar para un encuentro con Él. Entonces muchas veces hay gente que está viviendo situaciones de enfermedad del corazón, odio, amargura, rencor, resentimiento. Y para poder tener un encuentro con Dios, Dios necesita traer una limpieza al corazón. Entonces muchas veces estamos rogándole a Dios que regrese a la tierra, pero nuestro corazón no está listo para recibir al Señor. Nuestro corazón no está listo para conectar con Él, porque estamos guardando situaciones dolorosas del pasado, cosas que nos ocurrieron en la adolescencia, en la niñez, y no las hemos solucionado, no hemos restaurado esa área de nuestra alma.
y estamos pidiéndole a Dios que regrese. ¿Cómo puedes estar listo para su regreso si no estás sano? Por eso lo que Dios está haciendo en este último tiempo es restaurando el movimiento de sanidad interior, es decir, regresando al diseño de que la novia esté viviendo bien, esté viviendo con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón restaurado, con un corazón establecido. Entonces, el segundo movimiento que está viniendo a la iglesia es el movimiento de liberación. Y usted dirá, ¿de qué se trata esto? Este movimiento de liberación está trayendo libertad de ataduras espirituales. Hay gente que padece por causa de situaciones del corazón, pero hay otros que padecen por ataduras espirituales que están gobernando su vida. La Biblia dice que cuando Cristo estuvo en la tierra, los demonios le dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, la venida de Cristo representaba una limpieza en la atmósfera espiritual de Jerusalén. Y hoy, antes de su venida, en este tiempo, Dios va a restaurar un movimiento poderoso para traer libertad y liberación a los hijos de Dios. Hay hijos que van a ser restaurados, van a ser levantados, van a ser sacados de la cárcel. Cristo dijo: yo he venido a abrir las puertas de los que estaban en esclavitud o los que estaban en la cárcel, a abrir los ojos de los ciegos, a libertar a los cautivos, a dar libertad a los que están oprimidos. Porque inclusive en la liberación hay dimensiones. Hay una dimensión de la liberación que tiene que ver con libertad de opresiones espirituales. En la opresión no hay cautividad del alma, pero hay un segundo nivel que habla de demonización, que es cuando las tinieblas han tomado y ocupado el alma. Y hay un nivel más alto, que es el que tenía el gadareno, que era que estaba enajenado, estaba completamente controlado en el mundo espiritual por los demonios. Nadie que esté controlado en su alma por espíritus inmundos va a poder conocer a Jesús. Pero cuando conoces o te acercas a Jesús, lo primero que hace la persona de Cristo es traer libertad y liberación sobre tu vida. Entonces, el segundo nivel o el segundo movimiento en la iglesia antes de la venida de Cristo es un movimiento de liberación. El tercer movimiento que Dios va a despertar en la iglesia es un movimiento profético. Dios va a desatar la voz profética dentro de la iglesia y gente, hijos de Dios, van a comenzar a profetizar. Dice la Biblia: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Está hablando de que al final del tiempo va a venir una manifestación muy poderosa sobre la tierra. Y esta manifestación sobre la tierra es una manifestación que va a establecer a los hijos de Dios. Y va a venir para soplar la palabra profética en la boca de los hijos de Dios. Y usted se va a encontrar gente en la calle ministrando en un nivel bien alto del espíritu. Gente que inclusive en las aceras, en los supermercados, van a comenzar a profetizar. Van a hablarle a la gente. De momento estarás en un mall y Dios te mostrará el nombre de la persona y te acercará, le dirá: tú eres fulana de tal, y comenzarás a profetizar en ese ámbito poderoso del Espíritu Santo. Porque el mover de los cielos sobre la tierra será muy poderoso y causará cambios profundos. El cuarto movimiento que va a venir sobre la iglesia es que la iglesia se va a despertar en una pasión profunda por la santidad. Y usted dirá: ¿de qué se trata esto? La Biblia dice que el mensaje de Juan era un mensaje que estaba restaurando la santidad y la pureza en la generación en la que él se levantó. Y dice la Biblia que él decía que él bautizaba para arrepentimiento, pero este movimiento de santidad traía rectitud al corazón. Escuche bien: santidad no es ropa, santidad no es cabello, santidad no es si tienes la falda larga o si te llega hasta el cuello el botón de la camisa. Santidad es una relación correcta con Dios. Si tienes una relación correcta, en la relación correcta con Dios, Dios mismo te dice qué cosas dejar y qué cosas no dejar. Cuando tienes una relación correcta con el Padre, todas las cosas se ponen en orden. Escuchaba al profeta Chambot decir que santidad no es más que cuidar mi relación con Dios. Que yo tengo una amistad, un amor tan profundo con el Padre, que no quiero hacer nada que me pueda distanciar de Él, nada que me pueda separar de Él, nada que me pueda desconectar de Él.
Hoy nuestra iglesia, nuestra tierra o las naciones están viviendo convulsión porque mucha gente dejó a Dios. Mucha gente decidió vivir su propia decisión y dejar a Dios de lado. Muchos de nuestros gobernantes pactaron nuestras naciones con las tinieblas, pactaron nuestras ciudades, pactaron nuestra familia. Entonces, Dios está regresando. Dios quiere volver a la tierra, pero no va a volver hasta que la tierra no esté limpia. Dios está levantando gente, profetas en las naciones para liberar las atmósferas, para romper ciclos de maldad y de esclavitud en la tierra y que las naciones vuelvan a ser libres. El libro de Mateo habla claro acerca de muchas situaciones que ocurrirían en la tierra antes de la venida de Cristo. Dice, y que Cristo, hablando con sus discípulos, ellos le preguntan, ¿cuándo será tu venida y qué señales habrá del fin? Y dice la Biblia que Cristo comienza a explicar y les dice, cuando ustedes vean las señales en el cielo del Hijo del Hombre, ustedes van a ver que se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber hambre, peste, muerte, dificultades, y aún esto no es el fin, dice Cristo. Esto es simplemente principios de dolores. Principios de dolores no es más que una revelación que Cristo trajo a la tierra para hablar acerca de lo que sería el precedente a su manifestación. Es decir, iba a haber muchos conflictos armados. Y hoy usted está viendo que naciones se están queriendo enfrentar. Rusia, Estados Unidos, China y muchos países distintos están en guerra. Y aunque no sean guerras militares naturalmente, pero sí guerras económicas. Los sistemas financieros mundiales están colapsando. Literalmente hay familias que están entrando en bancarrota, en quiebra. Hay negocios que están cerrando por completo y que nunca más van a abrir. De hecho, la pandemia causó que nuestro sistema educativo inclusive a nivel mundial cambiara. Todo lo que estamos viendo, inclusive nuestra forma de hacer iglesia y todo, está cambiando. Nuestro sistema educativo cambió. Todo cambió. ¿Por qué? Porque se están aproximando los días que habló el Yeshua. Y dice que luego de esto usted va a ver que se iban a levantar falsos cristos. Es decir, gente que iba a decir, yo soy el Señor, yo soy el Cristo. Y se iban a manifestar en la tierra como que era el tiempo, como que llegó la venida y ya estamos listos. Y dice la Biblia, pero aún no es el tiempo. Cristo dice, aún no se ha manifestado. Y dice esto, entonces será predicado el evangelio del reino en todas las naciones para testimonio de ellos y luego vendrá el fin. Cristo dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Cuando dice el evangelio, no dice el evangelio simplemente, dice el evangelio del reino, porque la palabra evangelio significa evangelio, viene el término griego evangelión, que significa buenas noticias. Entonces, una buena noticia puede ser cualquier cosa. Yo puedo darte un evangelio, es decir, yo puedo predicarte una buena noticia de que acabas de tener un hijo. Puedo darte una buena noticia de que te acabas de ganar $1.000.000, y es una buena noticia. Pero cuando decimos o cuando hablamos del evangelio, no podemos decir simplemente evangelio, porque evangelio puede ser cualquier cosa. Ahora, cuando hablamos del evangelio del reino, estamos hablando del evangelio que Cristo predicó. Lo que va a suceder en la tierra es que vamos a ver masivamente el retorno al evangelio del reino. Cuando hablamos del evangelio del reino, estamos hablando de las formas que el reino tiene, de que Cristo predicó esto. Cristo hablando del reino dijo, cuando ustedes oren, pidan que el reino venga. El reino, busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino que es poder del cielo. Es decir, cuando veamos que el reino venga, cuando el reino está a punto de venir, la gente va a comenzar a familiarizarse con el reino. Vamos a comenzar a ver mayores ministros predicando acerca de no la religión, no cómo hacer iglesia, sino cómo hacer el reino de Dios. En la cultura del reino ocurre lo que ocurría en la iglesia apostólica, que nadie decía tener suyo nada, sino que todas las necesidades estaban saciadas.
Cuando hablamos del reino, hablamos del reino de Cristo, de Jesús gobernando, siendo Señor sobre los corazones de la gente. Entonces, cuando regresemos a ese diseño, dice la Biblia, entonces vendrá el fin. Porque después de que prediquemos, dice, será para testimonio. Ser testigo frente a un juez es decir lo que yo vi y experimenté. Entonces, cuando dice para testimonio, significa que la iglesia va a entrar en un nivel de influencia muy poderoso. Es decir, la iglesia va a manifestar el gobierno de Cristo. La iglesia va a entrar en un nivel de influencia, porque Dios no nos llamó a dominar la tierra, por lo menos no en este nivel de iglesia, pero Dios nos mandó a influenciar la tierra con su reino. Es decir, hay gente que Dios la va a utilizar en diferentes gobiernos mundiales para traer una influencia de su reino, así como utilizó a José y a Daniel. Reino de Dios no es iglesia. Iglesia es uno de los montes, pero iglesia no es el reino. Cuando el reino viene, la gente no necesita ir a la iglesia para ser salva, porque dice la Biblia que Nabucodonosor nunca fue una yeshiva judía, ni el faraón que ayudó a José o que levantó a José nunca fue una iglesia. Todos estuvieron en sus ámbitos de gobierno, y allá en sus ámbitos el reino se estableció. Dios les introdujo el reino allá en donde estaban. Entonces, cuando entendemos reino de Dios, reino no es solamente que tengamos dirección en lo gubernamental, que Dios levante Esther, que Dios levante gente que esté en sitiales de gobierno, sino que hayan ministros, líderes, gente de influencia dentro de las esferas de gobierno. Y dice, cuando esto ocurra, entonces va a venir el fin. Primero va a haber una ola masiva de reino en diferentes lugares del mundo, en todas las naciones de la tierra, y entonces va a venir el fin. Quiero dejarte con esta palabra. Nuestro Jesús, nuestro amado, nuestro Salvador, que nos compró con su sangre, Él regresa a la tierra y está esperando que estés listo. Lo último que va a ocurrir en la tierra es que va a desatarse un movimiento de fe. Cristo dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Creo que sí. A pesar de que en muchos lugares el corazón se cerró, hay gente hostil, hay gente que no quiere saber de Dios. Dios está despertando la iglesia para traer un movimiento de fe como nunca antes. Usted va a comenzar a ver gente operando en milagros, en señales, en dimensiones proféticas muy altas. Este es el tiempo donde Dios nos está impartiendo gracia para entender su venida. Y una de las cosas que va a desatarse en los últimos días sobre la tierra es un movimiento muy poderoso de milagros, de señales, porque la fe va a volver a la tierra. Dice la Biblia, y cuando el Hijo de Dios venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? Esto habla de que en el final del tiempo, a pesar de que va a haber un movimiento muy grande de incredulidad, de engaño, de ateísmo en la tierra, Dios va a levantar hijos de Él con una unción poderosa en los milagros, en las maravillas, en las señales, para restaurar el corazón de la gente, de la iglesia y de la tierra. Entonces, vamos a ver en los últimos tiempos un movimiento poderoso de revolución de fe, donde Dios va a desatar señales, milagros, sanidades. Y yo creo que tú eres parte de eso que Dios va a hacer. Dios está llamando el escuadrón de guerra en la iglesia, el ejército de Dios, para que se levanten los guerreros, los intercesores, la gente profética, y pueda estar conectándose, puede estar caminando en esa dimensión de verdad, de fe que Dios quiere operar en la tierra, porque nuestro amado viene. Te invito a que te prepares, a que deposites tu corazón, a que vuelvas a caminar otra vez con Jesús. Si perdiste, si te caíste en una parte del camino, si pecaste, fallaste, te animo a que restaures tu relación con Él. Porque solamente caminando con Dios, viviendo en una vida de plenitud y teniendo al Espíritu Santo como amigo, podrás estar listo para su próximo regreso a la tierra. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayas sido altamente bendecido por este contenido. Quiero orar por ti. Si estás descarriado, si no has conocido a Jesús, quiero orar para que Jesús toque tu corazón y te llene y puedas volver otra vez a caminar con Él y estar listo para su venida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos estar en tu presencia y hacernos caminar en una
relación y en un acuerdo profundo contigo. Señor, quita de nuestros corazones todo lo que nos impide poder entrar en tu presencia y accesar para conocerte mejor. Señor, en este momento oro por los que me están escuchando, que si alguno de ellos está descarriado, está desconectado, que pueda volverse a conectar a tu gracia. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y creo que Dios te levantó de los muertos. Me conecto contigo nuevamente y hago una conexión y una relación nueva contigo. Comienzo una nueva historia en tu presencia. Amén. Oro también por aquellos que necesitan ser sanados, que están enfermos, que tienen alguna situación en sus casas, en sus cuerpos físicos. Si estás interno, si me estás mirando en un hospital, voy a orar para que puedas ser sanado, porque yo sé que Dios es un Dios de milagros. Y una de las cosas que se va a manifestar antes de que Él retorne a la tierra es que va a haber fe. Así que conectamos nuestra fe. Si puedes conectar tu fe con la mía, entramos en acuerdo para orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta hora oro por aquellos que me están oyendo, que están enfermos de alguna situación en sus cuerpos físicos, que sean sanados ahora. Señor, yo sé que el 2020 fue muy difícil y el 2021, Señor, se anuncia como un tiempo de crisis. Pero oro para que tu palabra los sane, para que tu palabra los toque, para que tú los levantes de una forma extraordinaria. Señor, rompe ahora todo espíritu de enfermedad, quita de sus cuerpos toda aflicción y que sean sanos en el nombre poderoso de Jesús, para gloria del Padre. Amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Shalom. Si deseas colaborar con el ministerio Voz que Prepara el Camino para seguir llevando el Evangelio del Reino más lejos, puedes hacerlo a través de tu colaboración financiera, llamando a los teléfonos 787-410-2828 en Puerto Rico y 561-412-5205 en Florida. También puedes hacerlo vía PayPal y Cash App.